Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Disidencia con Pablo Magluf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Magluf. Valeria Moy es economista. Es directora del Instituto Mexicano para la Competitividad y escribe en El Universal. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia, el podcast que suena en los confines del consenso. Esta semana tuve la delicadeza, ustedes me lo agradecerán, de invitar a la magnífica Valeria Moy, que no necesita mucha presentación porque es muy conocida en los medios, en la academia y en los nobles corredores de la sociedad civil. Ahorita es directora del INCO, pero estuvo 4 años al frente de México ¿Cómo vamos? Fue investigadora de Harvard y escribe en El Universal. Y también es podcaster, tiene su podcast Peras y Manzanas, que siempre se agradece por su claridad en temas demasiado técnicos como la economía. Bienvenida, querida Valeria, es un honor tenerte aquí en Disidencia. No, al contrario, es un honor para mí estar contigo, Pablo. Oye, bueno, pues creo que no he tocado el tema económico acá en Disidencia. Hemos dedicado... ¿Cómo? Sí, hemos dedicado algunos episodios por aquí y por allá a temas más específicos como el petróleo y la corrupción, pero propiamente a la economía no. Entonces, pues yo quiero empezar así, en lo más básico, lo más sencillo. ¿Cómo va la economía? ¿Bien? ¿Regular? ¿Mal o terrible? Si me hubieras preguntado esto a finales del año pasado, a finales de 2019, ojo, todavía no teníamos COVID, todavía no teníamos este nuevo coronavirus en el radar, te hubiera dicho que las cosas estaban mal. Entonces, no cabe duda que las expectativas se van ajustando conforme vamos viendo cómo cambian las cosas y conforme nos damos algunos quemones con la realidad, ¿no? Yo creo que 2019 fue un muy mal año en términos económicos. Hubo un decrecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, de menos 0.3%. Y yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, pero a finales del año pasado, la discusión era entre académicos y entre economistas y demás, y la discusión en redes era, ¿es recesión o no es recesión? ¿Califica como recesión o no califica como recesión? ¿Será más bien una contracción? No, bueno, porque la definición de la OECD no, pero la definición de Estados Unidos no, pero la definición nuestra no, pero el INEGI... Y al final del día, pues eran debates puramente académicos que hoy en día pues suenan ya a historia, ¿no? Ahorita nos queda claro que estamos en una de las peores crisis de la historia reciente. Es más, yo creo que la peor crisis en la historia reciente en términos económicos. Pero sin duda, 2019 fue un muy mal año. Porque a pesar de que nos podemos poner a discutir si es depresión, recesión, contracción o el término que te guste, finalmente en 2019 se produjeron menos cosas, hubo menos bienes y servicios que los que se produjeron el año anterior. Y eso en sí mismo es una mala noticia, porque la población siempre crece. Entonces, esto quiere decir que estamos repartiendo menos entre más personas. Y eso al final del día, pues no es algo que quiera el país, y mucho menos un país con las carencias que ha tenido México a lo largo de los años. Pero... ¿exactamente a qué se debe, Valeria? Porque, bueno, el gobierno pues le echa la culpa a la pandemia, a los gobiernos anteriores, pero pues si uno observa las gráficas anuales, pues desde que empezó este gobierno se da cuenta que la caída es previa a la pandemia, ¿no? Y empieza justo cuando arranca este gobierno. ¿Por qué? Yo creo que hay cosas que son muy claras. El IGAE, por ejemplo, que es este indicador global de la actividad económica, empieza a caer en diciembre de 2018, ¿no? No es mera coincidencia, no es una casualidad. Y pues hay que recordar qué pasó a finales de 2018. No fue la elección del presidente López Obrador, que eso es importante, porque a lo que voy con esto es que no es una cosa ideológica, no es como decir, ganó este candidato y entonces los recursos se van y entonces la economía cae. No. La economía se mueve como resultado de las decisiones que la gente toma, a su vez resultado de decisiones y de anuncios en materia económica. Entonces recordemos que a finales de octubre de 2018 pues se dio la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y yo creo que más allá de la cancelación en sí misma, lo que
fue muy nocivo para la economía mexicana fue la forma en la que se canceló. Esta consulta, que no era consulta, una consulta mal diseñada, con ninguna validez, con ningún rigor, donde la gente podía votar 1 y 1000 veces, donde no había lugares para votar de gente verdaderamente usuaria del aeropuerto. O sea, fue un relajo esa consulta y entonces eso fue llamó la atención diciendo, bueno, ¿así va a tomar decisiones esta administración? O sea, esa es la forma de decidir sobre las variables económicas de este país y eso genera mucho ruido. Y a partir de ahí, Pablo, pues lo que sigue, ¿no? Hemos tenido decisión tras decisión tras decisión que lo único que hace es violentar el Estado de Derecho, y ojo, no estoy hablando de temas de seguridad, que esa es otra historia por completo, violentar el Estado de Derecho en temas de respeto a la ley, en respeto a la propiedad y respeto a contratos, o sea, cosas que en otro momento nos hubiera parecido muy elemental. O sea, si tú estás jugando fútbol, no se vale que en el minuto 35 la FIFA cambie las reglas del partido y ni siquiera te avise, ¿no? Simplemente porque pues está cambiando el juego. Y aquí estamos haciendo eso. Estamos teniendo varios juegos simultáneos y estamos cambiando los juegos, las reglas de esos juegos al mismo tiempo. Eso no se vale. Bueno, pues claro que se vale, ¿ve? Tan se vale que lo estamos haciendo. Sí, lo estamos haciendo, ¿y cuál es el resultado? Que la inversión se va. La inversión dice, espérame, deja que estos se pongan de acuerdo, deja que estos decidan qué quieren hacer o qué no quieren hacer, y entonces luego veo, ¿no? Estamos perdiendo competitividad porque la inversión se pelea entre ir a un lugar o ir a otro, ¿eh? Y no pensemos que la inversión foránea, porque de repente siento que tenemos esa perspectiva, ¿no? Los inversionistas extranjeros deciden si quieren invertir en México o en otro país. No, los inversionistas mexicanos también. O sea, cualquier inversionista decide dónde quiere poner sus recursos en función de una serie de variables. Y lo que estamos viendo en este momento es que esas variables están influenciadas o están influidas por decisiones muy contrarias a la lógica económica y están expulsando inversión. Yo creo que es muy claro, ¿eh? No creo que, o sea, en 2019 no hubo una crisis internacional, no hubo una crisis de balanza de pagos como que hemos tenido históricamente en México en más de una ocasión, no hubo un problemón en Estados Unidos que hiciera que nuestras exportaciones hacia allá se disminuyeran. No, la verdad es que fue una caída, para no usar el término de recesión, fue una caída completamente hecha en casa, decidida en casa, manufacturada en casa, pues con el efecto que esto tiene en términos de distribución y en términos de pues menor acceso a la gente para bienes y servicios porque simplemente no los estamos produciendo. Eso justamente te quiero preguntar. ¿Qué tan dura es realmente la crisis para el ciudadano de a pie, Valeria? Digamos, para la economía del bolsillo y del hogar, porque pues sin duda se nota, pero jugando yo un poco al abogado del diablo, pues no sé si se nota tanto como, por ejemplo, la del 95, ¿no? Cuando yo era niño, que me acuerdo que fue brutal. Había muchísima gente endeudada en dólares, ¿no? Había muy poco acceso a bienes y servicios. Los precios subían demasiado rápido, es decir, había inflación. Pues justo eso es lo que tuvimos en el 95. Tuvimos una inflación muy importante cuando además estábamos entrando en este proceso comercial que evidentemente, derivado de la crisis de finales de 1994, pues esta apertura no se detiene porque tiene que continuar, pero sí se genera una revuelta en términos de las cadenas productivas. O sea, sí fue dañina por estos créditos que mencionas que se tenían en dólares, ¿no? Porque hay que recordar que durante esa administración y bueno, de los años previos, teníamos un régimen entre fijo y semiflexible, ¿no? Teníamos ahí un invento donde hacíamos que se depreciara de alguna forma todos los días y luego teníamos una banda de flotación, entonces era un poquito flexible, pero era un poquito fijo. ¿Qué pasó después de esa crisis? Después de esa crisis, corregimos ese tema de tipo de cambio, entonces a partir de ese momento tenemos un tipo de cambio flexible. Entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy no ves ese choque de tipo de cambio, ¿no? Ves continuos choques en el tipo de cambio. Todo el día, es más, durante todo el día cambia el tipo de cambio porque es flexible. Pero entonces no ves estas variaciones que en efecto vimos en el 94, 95. Y algo que no está pasando en esta ocasión y que es bien importante y que sin duda puede afectar la percepción que estamos teniendo de crisis es que no ha venido acompañada de un efecto inflacionario importante. La inflación está alrededor del 4%, el último dato, 4.09%, y entonces sí sentimos que los precios están subiendo, en particular de algunos bienes y servicios,
pero no estamos viviendo una época inflacionaria, no estamos teniendo una espiral ni de chiste. Bueno, estamos lejos de vivir lo que se vivió en el 95, porque recordemos que había otra forma de establecer los precios. Entonces, en esos sentidos, sí quizás no se sienta tanto la crisis. Únicamente entre marzo y septiembre se generaron 11 millones más. Como dicen por ahí, ¿no? Una historia es una tragedia, pero millones de historias son cifra. Entonces, cuando estamos hablando de millones de personas en pobreza, perdemos un poco la dimensión, pero nada más pensemos que en 6 meses tenemos 11 millones más de personas, cada una con una historia que contar, más de pobreza de las que teníamos antes. Ahora, Valeria, enfoquémonos puntualmente en la pandemia y la economía, porque existe el falso dilema de que no se podía hacer mucho en un país como México. El gobierno parece manejar esa narrativa, ¿no? Como que pues la crisis era inevitable por nuestras condiciones estructurales. Entonces, por ejemplo, yo no sé tú qué tanto le atribuyas esa caída de tantos millones en pobreza a la pandemia o al gobierno. Yo creo que ese debate de no se podía hacer mucho, yo creo que es equivocado. Yo creo que sí hay muchas cosas que se podían hacer. También sabía Pablo desde el principio que no se iban a hacer. Y al mismo tiempo sabía que esas posibilidades de hacer algo tenían una muy baja probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, el dinero, los recursos que se le asignan a las obras emblemáticas del presidente, ¿no? Hay que decir que el presupuesto, de manera agregada, el presupuesto para el siguiente año, disminuye ligeramente. Y el tema es, los recursos se reasignan porque hay temas, hay proyectos hacia los cuales se les asignan considerablemente más recursos. Y esos recursos o esos proyectos pues no les sorprenderán a nadie a estas alturas, que son el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas. Por increíble que parezca, sigue estando ahí el Tren México-Toluca y el corredor transísmico. Entonces, hay proyectos que están chupando dinero, prácticamente es literal, hay proyectos que están absorbiendo miles de millones de pesos que no se están usando en otra cosa. Y es que en otra cosa que podrían ser otro tipo de programas sociales, apoyos para el sector educativo, apoyos para la población más en pobreza, apoyos para mantener el empleo, apoyo para no romper las cadenas productivas. Esos apoyos no se están dando, ni se contemplaron ni se decidieron. Lo que sí es, pues le vamos a seguir metiendo dinero a Dos Bocas, le vamos a seguir metiendo dinero al aeropuerto de Santa Lucía y le vamos a seguir metiendo dinero, por supuesto, a Pemex, ¿no? Entonces, yo más que el tema de no hay dinero, jamás diría que hay excedentes, no, porque no los hay. Siempre decimos que el presupuesto es escaso, yo estoy de acuerdo, creo que sí lo es, pero de cualquier manera, ante esta escasez, se tomó una decisión y esa decisión fue priorizar los proyectos, estos 5 proyectos que te menciono, dejando de lado otro tipo de apoyos que podrían haber sido profundamente útiles para la población mexicana, para la población en pobreza y también para la población trabajadora, porque desde el principio de la crisis, cuando todavía no llegaba a México, ¿te acuerdas que al principio tuvimos una reacción muy de negación donde decían, no hombre, a México no le va a pegar igual porque México tiene características distintas y México nos va a pegar diferente porque México somos unos mexicanos, somos distintos a todos los demás? Y bueno, lo que veíamos, los que estábamos viendo los datos, es que en Europa, en algunos países en Asia, la crisis había sido profundamente de empleo. Se habían tenido que cerrar las cadenas productivas y se estaba incrementando el desempleo de forma brutal. ¿Cómo ha sido eso en México, por cierto? Ya me aclaraste que no ha sido una crisis inflacionaria, lo cual es afortunado porque pues una de las cosas que más empobrece es la escalada desmedida de los precios, pero otra es el empleo, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar cómo vamos en términos de empleo, no solo a raíz de la pandemia, sino en general, en toda esta administración. Mira, tenemos un mercado laboral tan complejo, pero cuando digo tan complejo es la forma de medirlo es bien compleja, porque tenemos pues básicamente un sector formal y luego un sector mucho más grande que es el sector informal. Y cuando digo formal o informal me refiero a los que están registrados con el IMSS o no lo están. Los informales son los que no están inscritos en el IMSS. En México
El 57% de la población ocupada, la que dice en las encuestas del INEGI, oiga, usted tuvo un trabajo, el 57% de esa población ocupada lo hace de manera informal. Entonces no tiene derecho a prestaciones, olvídate de IMSS, Seguridad Social, nada, no tiene derecho a prestaciones, no hay salario mínimo, no le aplica ninguna regulación porque es informal. Lo que empezamos a ver, el golpe más fuerte se vivió en abril se perdieron alrededor de 12 millones de personas de la población económicamente activa, o sea, gente que quería y podía trabajar, no necesariamente trabajaba, pero podía estar buscando empleo. 12 millones dejaron de o tener empleo o de buscar empleo y se pasaron a la población no económicamente activa, aquella que no busca empleo, ¿sí? Entonces tienes un choque brutal en abril, sobra decir que nunca se había visto esto, 12 millones de trabajadores y poco a poco se ha ido recuperando. Ahora, ¿dónde se ha ido recuperando? En gran parte se ha ido recuperando en el sector informal y es lógico que se recupere el sector informal porque es el sector que obviamente no tiene regulación. Entonces, frente a hacer un proceso de contratación que puede durar mucho tiempo, a que la gente no tiene una posibilidad de tener un ingreso para su familia y no puede darse el lujo de estar desempleado, que eso es un tema de la economía mexicana. En México no tienes una red de seguridad social que te permite estar desempleado mucho tiempo. Entonces, pues al final del día estás desempleado 1 mes, 2, 3 y te acabas empleando. ¿En qué? En lo que puedas. Y si ese es en lo que puedas, muy probablemente sea en el sector informal. A lo mejor pones un puesto de comida o a lo mejor pones un puesto de discos o a lo mejor, ¿qué tal? Ahí revelo mi edad. O a lo mejor revela, ¿no? De películas pirata, de DVD pirata. De cassettes. O a lo mejor pones señoras que se ponen a hacer alguna cosa en casa para venderle a sus contactos. O sea, cambia el mercado laboral. Y lo que a mí me parece muy serio es que el grupo de población, hay un grupo que llamamos la población disponible, que son aquellas personas que quisieran trabajar, pero ni siquiera buscan empleo, porque como saben que no lo van a conseguir, ni siquiera lo buscan. Entonces, pues son personas que están, vamos a poner un ejemplo, en su casa, no diría deprimidas, pero sí decepcionadas de que pues quisieran tener un empleo, pero ¿para qué lo buscan si ya saben que no se los van a dar? De hecho, en algún momento esa población se llama población desanimada, porque se cansan de buscar un empleo. O sea, tiraron la toalla. Tiras la toalla. Y ese grupo poblacional se ha incrementado entre marzo y septiembre 5.1 millones de personas. Eso es brutal. Hoy en día tenemos en ese sector a 10.9 millones de personas, el doble de lo que teníamos antes. Entonces, el mercado laboral se está reconfigurando, está cambiando mientras hablamos, porque esto no hay que pensar que esto ya pasó, de ninguna manera. Y sí estamos viendo una reconfiguración importante. La parte de disponibles a mí me parece muy grave porque es gente que de plano deja de buscar. Y entonces tienes ahí un rubro, un grupo de población con un potencial de descomposición social muy importante. Ahora, quisiera desmontar otros mitos, Valeria. Pensé que sería una buena dinámica si yo te digo algún lema clásico de la administración actual y tú nos explicas por qué sí o por qué no y a qué se debe en términos económicos. ¿Te late? Va. Ya más o menos anticipaste lo de la pobreza, pero te lo quiero lanzar así en crudo. El lema es, primero los pobres. Me encantaría que eso fuera cierto, me encantaría que fuera cierto que se va a abordar el tema de la pobreza y yo no he visto nada en los hechos. O sea, creo que es bien importante distinguir la narrativa de la realidad y no he visto absolutamente nada en la realidad en ese sentido, ¿no? O sea, sí veo que hay un discurso continuo de vamos a dar transferencias, vamos a dar vamos, y finalmente pues no pasa nada, o sea, esto no sucede. Entonces, me encantaría que fuera cierto. Yo creo que este país necesita una política pública encaminada a la mitigación de la pobreza, pero de forma estructural. Eso es bien importante, no una forma paliativa, sino estructural. Y no me queda la menor duda que no hay nada en ese sentido, ni siquiera, bueno, quizás ni siquiera no aplica, pero ni en temas educativos, que es donde deberíamos empezar. Ahora sí te quiero preguntar sobre ese punto. Nos decías que han caído más de 10 millones de personas en pobreza, pero ¿esa caída es temporal? Es decir, ¿esos millones eventualmente podrán salir, por ejemplo, en la recuperación después de la pandemia? Yo
espero que salgan algunos por supuesto que espero que salgan algunos en la recuperación post-pandemia. No creo que todos, porque lo que se está haciendo se están destruyendo vínculos laborales y esos vínculos laborales tardan en recuperarse. No es como que levantas la cortina y de repente ya hay vacuna y vamos a suponer el mejor escenario donde desaparece el COVID del radar. Esto no se recupera porque ya perdiste esa cadena productiva, ya perdiste ese mercado. O sea, cuando no estamos en una situación de pausa, ¿sabes? Las cosas están cambiando. Aunque parezca que este año le pusimos pausa en marzo y nada se ha movido, muchas cosas se han movido y está cambiando el sector. Muchas empresas han optado por tener mucho menos personal y empezar a trabajar de otra forma, empezar a trabajar de forma más online o más en línea o más automatizando procesos que antes los hacían personas. Entonces, esas reestructuras todavía no sabemos a ciencia cierta cómo está cambiando el mercado laboral. Lo único que te puedo decir es de que está cambiando el mercado laboral, no tengo ninguna duda de que está cambiando. Entonces, yo esperaría que sí haya gente que salga de esta situación de pobreza conforme empiece la recuperación. Desafortunadamente, creo que esto va a tomar mucho más tiempo del que México quisiera. Ok, siguiente lema sería: creceremos al 6% anual. ¿De verdad quieres que conteste esa pregunta? O sea, ¿es en serio? O sea, No, el primer año al menos 0.3. A ver, primer año menos 0.3. Este año, pues estará entre menos 9 y menos 10. El año que entra, en el escenario más optimista, el más optimista, que es el de la Secretaría de Hacienda, vamos a crecer 4.6. Pues tú dime dónde queda el 6. O sea, pero la pregunta es si en una recuperación post-pandemia o, por ejemplo... las condiciones estructurales no están en México para crecer al 6. Deberían de estar, Deberían de estar, porque México es una economía emergente y debería de tener el potencial de crecer a una tasa mucho mayor del 2,5% al que se había estado creciendo en los últimos años, en las últimas décadas, si me apuras, ¿no? Pero para poder crecer al 6%, o sea, es que eso es algo que me llama mucho la atención. En todas las campañas se habla del crecimiento económico, ¿no? De cuánto vamos a crecer y se prometen crecimientos. Pero tú no puedes prometer crecimiento económico, porque el crecimiento económico es resultado de las decisiones que tomas. Entonces, si tomas decisiones que expulsan la inversión y que expulsan el crecimiento, pues simplemente no vas a tener crecimiento. Entonces, no, este 6%, hombre, es deseable. Creo que era poco posible, debo de decirlo que desde la campaña se veía poco posible, pero todavía existía alguna remota posibilidad, así si queríamos ser muy optimistas, quizás podría haber existido de alguna manera la posibilidad, era muy remota, hoy es imposible. Ok, pero por ejemplo, ¿cuánto crees que pueda crecer el PIB en la recuperación? Es decir, no partiendo desde un cero previo a la pandemia, sino ¿de cuánto crees que pueda ser el rebote? Bueno, ese rebote es el 4.6 que se estima para el año que entra. Mira. Entonces, tú imagínate, caes un año 10, o 9, tú escoge, entre 9 y 10, ¿no? Y al año siguiente te recuperas, y ahí sí las comillas vienen mucho al caso, te recuperas 4.6. Eso no es una recuperación. Claro. Pero para nada es una recuperación. Para llegar a los mismos niveles que estabas en el 2019, que ojo, ya habíamos caído en el 2019, pues tendrías que crecer más de lo que decreciste. Entonces, no, ni siquiera con ese estimado rebote de 2021, que si nos va bien será el 4.6 que dice la Secretaría de Hacienda, pues no nos quedamos ni siquiera tablas con la disminución en el PIB que tuvimos los 2 primeros años, ¿no? Entonces, a ver, ahora sí que entrándole a tu propio lema, es en peras y manzanas. Yo te quiero preguntar, al momento, ¿qué tanto más pobres somos los mexicanos desde octubre del 2018, que se empezaron a tomar decisiones, a hoy? Pues mira, hay menos cosas. Yo no sé si esa es la definición de pobreza, ¿no? Porque la definición de pobreza está relacionada con un montón de cosas. Lo que sí te puedo decir es que entre 2018, entre noviembre de 2018 y noviembre de 2020, tenemos una producción de alrededor de 11% menos. Es decir, hay 11% menos peras y manzanas de las que había en noviembre de 2018. Y eso me parece muy grave, porque hay 11% menos de peras y manzanas
Pero hay más gente que necesita comer esas peras y manzanas. Sí, clarísimo. O sea, digamos que en términos de la pregunta que te hice, seríamos 10% menos ricos, ¿no? Exactamente. Es una tragedia. Yo creo que es una tragedia. Ahora, a mí me parece que es muy engañoso autoengañarse, ¿sabes? Yo creo que por eso hay gente que dice que soy pesimista, ¿no? Y la verdad es que no es que sea pesimista. Lo que no me gusta es como el atole con el dedo, ¿sabes? O sea, yo prefiero saber lo que está sucediendo para poder actuar en consecuencia. Y en ese sentido, yo prefiero saber qué es lo que está pasando en la economía, y es muy claro que no se vale escudarnos en la pandemia como resultado de todo lo que está pasando, porque la caída en la economía empezó antes, la desaceleración en la inversión empezó desde antes. Entonces, todos estos temas, el deterioro crediticio de Pemex, por ejemplo, el deterioro crediticio de CFE, todos empezaron antes de la pandemia. La pandemia lo que ha sido es, le está dando el golpe, ¿sabes? Claro, hay temas estructurales de antaño, pero no se vale escudarse en esos problemas estructurales de antaño, porque precisamente, pues por esos problemas estructurales de antaño ganaron la elección, ¿no? Claro. Ok, siguiente sería, con la eliminación de la corrupción, ¿podremos financiar un sistema más igualitario? Podríamos, si se eliminara la corrupción y si esos recursos estuvieran en una bolsa única y definida, que eso también fue muy chistoso, ¿no? Yo creo que, ¿te acuerdas cuando nos decían, como cuando eliminemos la corrupción van a aparecer 500,000 millones de pesos? Que bueno, evidentemente sabíamos que eso no existía, ¿no? Ajá. La corrupción lo que sí te hace es ser mucho menos eficiente en la forma en la que asignas tus recursos. No necesariamente, o sea, desde luego que hay una pérdida en muchos casos, que es el monto de la corrupción, el monto de la mordida, el monto del soborno, el monto de la extorsión, pero no solo la economía mexicana pierde ahí, y eso lo perdemos de vista, porque de repente decimos, este señor le dio a este otro, no sé, $1,000,000 para que le diera el contrato, ¿no? La mordida o el famoso diezmo o como tú le quieras llamar. Y nos quedamos en esa derivada. Y entiendo, porque esa es la parte más fácil, pero lo que no vemos es todo el costo en eficiencia que se tiene en el país por haber asignado mal un contrato, ¿no? Todo lo que perdemos. Cada vez que estés pasando en una carretera y no funcione tu lector del tag para pagar, acuérdate de eso, ¿no? Es por qué sí funciona en otros países y por qué aquí no. ¿Por qué te tienes que acercar? No, hágase para atrás. No, más. No, échese en reversa, sálganse todos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay asignaciones que no son las correctas en términos de recursos. Y esos son costos de la corrupción que son bien difíciles de cuantificar. Sí, de hecho que no sé si recuerdo bien, corrígeme si me equivoco, pero hay un estudio del INCO de hace unos años, ¿no? Que estimaba más o menos que la corrupción le cuesta a México por ahí del 10% del PIB, ¿no? Una cosa así. La verdad es que es bien difícil estimar el costo de corrupción en el PIB, ¿no? Pero sí hay estudios del INCO que lo tratan de cuantificar y seguiremos haciendo esos estudios porque en realidad la dificultad es bien grande porque no sabes, no tienes el caso contrario, ¿no? No tienes el contrafactual. Y ese contrafactual, tú imagínate que puede existir pues para todos los proyectos de la administración pública que detectamos que hay corrupción. Entonces se vuelve un tema bien complejo. Pero sin duda, el resumen de esto es, si hubiera menos corrupción o si la lográramos eliminar, no tengo la menor duda de que este sería un mejor país en muchísimos sentidos. Y uno de esos sentidos sería en que nos haríamos más eficientes con la forma en la que asignamos los recursos. Oye, Valeria, otra cosa que me interesa mucho tocar es ¿qué tan aislado está ya México? ¿Qué tan aislado del mundo? Porque pareciera que le dimos un reversón a este espíritu modernizador de comercio, de globalización, que bueno, muchos críticos de ese modelo pues también sacan cifras y datos diciendo, sí, pues estaba muy padre, pero había 55 millones de pobres, ¿no? Pero yo te quiero preguntar, si México aún cuenta con suficientes tratados y vehículos conectados a la economía global, si nos vamos a ir moviendo con el mundo ahora sí que queramos o no,
o la sensación que yo tengo es correcta, que nos estamos aislando, ¿no? Como que metiéndonos en nuestro caparazón. A ver, yo tengo la sensación de que México, en el mismo sentido que muchos países que marcan este tipo de cambios de gobierno, tiene la tentación de mirarse al ombligo, tiene la tentación de volver a ver hacia la nación y únicamente enfocarse en lo que pasa dentro de las fronteras. Yo creo que ahí sí vamos a tener diferentes choques de realidad. Creo que la tentación existe y seguirá existiendo. Pero ojalá, y aquí casi que te hablo desde una expectativa mía, ojalá que eso no suceda, ¿no? México, desde luego que tiene, bueno, es el país que más tratados comerciales tiene, entonces, bueno, eso te da una pista, pero además es uno de los más integrados, ¿no? De los más integrados en términos de producción. No hay que pensar que México importa y exporta únicamente bienes terminados, o sea, no únicamente importamos o exportamos peras o manzanas, lo que hacemos es importamos y exportamos su material intermedio, bienes intermedios, para poder producir otras cosas. Y eso es bien importante. De repente se nos olvida esta historia, la típica historia que cuando estábamos discutiendo la renegociación del Telecán, que un coche producido en México, bueno, ya ni siquiera podemos decirlo tal cual, cruza 8 veces la frontera entre los 3 países para poder estar terminado. Porque hay pedacitos que van y vienen, y entonces, ¿de dónde es el coche al final del día, no? Si la producción está un poco repartida por todos lados. Y yo creo que la tendencia, o sea, sí creo que va a haber una tendencia como aislacionista, como nacionalista, como proteccionista, pero creo al final del día que pues la realidad se va a imponer en algunas cosas, ¿no? No necesariamente en todo, pero en algunas cosas sí, y veremos que estas cadenas productivas ya están integradas. Es como decía un empresario cuando se estaba renegociando el Telecán, decía, uno no puede desrevolver huevos revueltos, ¿no? O sea, una vez que haces ya un huevo revuelto, ya no los puedes desrevolver. Y es un poco lo que pasa en términos de cadenas productivas. Sí puedes sustituir algunos productos finales, ¿no? Con costos hacia el consumidor, que bueno, eso cada quien decide, ¿no? Puede ser si dices, bueno, ahora ya, vamos a suponer, México ya no queremos las manzanas en su gran mayoría vienen de Washington. Entonces, bueno, podemos decir, ¿sabes qué? Ya no queremos consumir manzanas, se acabó, ¿no? Entonces cerrémonos y consumamos solo las manzanas que hay en México y sustituyámoslo por otros productos que hay en México, que puede ser una decisión, ¿eh? O sea, esa puede ser una decisión. Pero al final del día la integración de las cadenas productivas ya está ahí y sí va a estar bien difícil echarla para atrás. Entonces, yo creo que aquí de nuevo tenemos una diferencia entre lo que se dice, entre la narrativa y lo que verdaderamente sucede, ¿no? Y para terminar, querida Valeria, ¿cuál es tu receta o tus 3 acciones principales para volver al camino perdido, digamos que a retomar el buen rumbo, al menos para regresar al crecimiento, ¿no? ¿Qué harías tú? Me decías, por ejemplo, que es fundamental recuperar la confianza de los inversionistas. Pero me temo, corrígeme si me equivoco, que una vez asustados es ya muy difícil, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué harías y qué le recomendarías a los tomadores de decisión para pues volver a encauzar esto? Bueno, yo creo que aquí, o sea, una cosa es lo que me gustaría que sucediera y lo que diría que creo que se tiene que hacer, y otra cosa es lo que verdaderamente sucede, ¿no? Yo creo que además la narrativa está ahí, o sea, creo que la posibilidad que tiene el presidente con la popularidad que sigue manteniendo de cambiar el discurso existe sin que sacrifique sus propios ideales, ¿no? ¿Qué haría yo? A mí me parece que es fundamental recuperar la confianza. Y en efecto, la confianza se tarda mucho tiempo en recuperar. Pero, y esta es la parte interesante, pero se puede recuperar con decisiones. O sea, no es una cosa de decir. Es una cosa de decir, bueno, se van a respetar los acuerdos, se van a respetar los contratos, punto. Y solito pasa, ¿sabes? O sea, no tienes que decir, yo sí le quiero dar toda la confianza a los inversionistas. No tienes que decir eso. Simplemente tienes que hacer que la ley se cumpla, dejar que la ley se cumpla. Que incluso vimos a finales del año, este mismo año, ya tengo las fechas revueltas, este mismo año, algunas cartas de representantes en Estados Unidos que le pedían al presidente Trump
que le pidieran al presidente López Obrador que cumpliera la ley. O sea, la petición no era que nos dé condiciones preferentes. No. La petición es, por favor, que cumpla la ley, porque lo que están haciendo va en contra del Tratado de Libre Comercio. Entonces, yo creo que las decisiones que fueran encaminadas a cumplir la ley, por ejemplo, serían claves. Una decisión de moverte a energías limpias o energías renovables, me parece que sería, bueno, México tiene recursos abundantísimos en ese sentido. De verdad no entiendo, aquí sí me rebasa, Pablo, no entiendo la lógica de cerrarnos la puerta a la posibilidad de generar energía más limpia y más barata. De verdad no entiendo por qué. O sea, no, hay otras cosas que puedo entender, esta no la entiendo. Entonces, yo creo que hay que respetar las reglas, respetar los contratos, volverte a abrir a energías limpias, y creo que el argumento es, si no, señor presidente, no se va a poder cumplir con los programas sociales que usted prometió. O sea, esto va en beneficio del presidente, ¿sabes? Porque si el PIB se incrementa, la recaudación se incrementa, los recursos para sus programas sociales se incrementan. Si lo que vemos es que el PIB disminuye, cae la recaudación y te quedas con menos recursos para tus programas sociales o para lo que sea que quieras hacer, que es justo lo que vamos a ver en 2021, ¿no? Entonces, la elección que se hizo en términos de recursos para el 2021 fue toda encaminada a los proyectos prioritarios del presidente. Todo lo demás, básicamente, pierde en términos generales, pierde recursos en términos generales. Lo único que gana recursos en términos del gasto programable, pues son estos programas prioritarios que ya mencionamos. Justo se me abre ahí una última pregunta, Valeria. ¿Qué tanta presión puede meter el nuevo gobierno de Estados Unidos, el que viene? La pregunta sería, ¿cómo ves la presidencia de Biden en términos económicos para México? Pues a mí me encantaría que hiciera algo de presión, sobre todo en la parte de energía. Y tengo mi esperanza puesta en la parte de energía porque el presidente electo Biden sí trae una agenda verde, ¿no? Y esta agenda verde puede hacer que México recule un poco en política energética. Sinceramente no lo sé, ¿no? O sea, no sé qué tanta injerencia pueda tener. Creo que hemos visto una especie extraña de conducir la relación entre el gobierno del presidente López Obrador y del presidente Trump. Estas relaciones que se llevan a cabo a través de Twitter o de amigos o de cuñados o yernos, ¿no? Yo creo que esta relación con el presidente Biden pues, va a ser más institucional a través de los canales clásicos, formales, protocolarios, y vamos a ver si eso tiene alguna incidencia. Yo creo que esta nueva relación con este nuevo gobierno de Estados Unidos no va a estar libre de obstáculos, pero ojalá sí pudiera tener algo de incidencia, sobre todo en la parte energética, que a mí me preocupa muchísimo. Pues muy bien, Valeria, muchas gracias por tu magnífica y siempre acostumbrada claridad. Con peras y manzanas nos explicaste, desgraciadamente, un panorama ominoso, pero bueno, lo bueno es que todavía hay posibilidades, ¿no? Ojalá que alguien escuche. Ahí la tienen, queridos amigos, ella es Valeria Moy. Con este episodio llegamos al fin de la primera temporada de Disidencia. Fueron 20 episodios para este año 2020. Tomaremos unas vacaciones, pero nos volvemos a escuchar desde los confines del consenso el próximo año. A nombre de todo el equipo de producción de Dixo, quiero agradecer enormemente a la audiencia por habernos acompañado y desearles un próspero y feliz año nuevo. Yo soy Pablo Magluf y esto fue Disidencia. Hasta la próxima. Dixo presentó Disidencia con Pablo Magluf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia.